Buenas tardes, seguimos con la transmisión en vivo de la jornada de workshops del Foro de la Industria de la Construcción. Pasamos ahora al módulo industrialización y abrimos este bloque presentando el siguiente workshop de la mano de la empresa Tecnoperfiles, que se titula Desarrollos inmobiliarios que combinan diseño, eficiencia y tecnología. El aporte de las aberturas de PVC. Vamos a escuchar en este caso a Adriana López. Ella es arquitecta, jefa de grandes proyectos en Tecnoperfiles, la empresa líder en Argentina con mayor trayectoria en el mercado latinoamericano en la fabricación de perfiles de PVC para aberturas de alta prestación. Cuentan con una red de más de 200 talleres elaboradores certificados en Argentina y 150 en Latinoamérica, que cumplen con las normas europeas de fabricación. En esta charla vamos a tener la participación especial de la arquitecta Paola Precioso de Plan Alto. Es arquitecta conceptual y ejecutiva de los proyectos. Entiende la arquitectura como una posibilidad artística. Cada uno de sus espacios tiene su adecuada medida, la justa cantidad de personalidad, proporcionalidad y excelencia. Y también contamos con la participación del ingeniero Víctor Vargas, que es gerente de planta en Abertura PVC. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias, bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, damos paso a la presentación y les recuerdo a la audiencia que si tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat para que las leamos al final de la ponencia. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Voy a dar pie un poquito a contar, hacer un inicio sobre el tema. La idea desde Tecnoperfiles fue traer este hermoso ejemplo que seguramente les va a comentar la arquitecta Paola Precioso. Estábamos haciendo un poco raconto los años que uno a veces viene trabajando y ante el tema de la pandemia es como que hemos perdido un poco noción de estos últimos 2 años. Pero bueno, el trabajo que a veces lleva a analizar un proyecto desde el anteproyecto o cuando el proyecto está todavía recién pasado de anteproyecto a proyecto y está en los inicios y podemos desde Tecnoperfiles tratar de darles una idea de cómo se puede optimizar o cómo se puede mejorar, siempre manteniendo la idea de lo que los profesionales quieren. Sí contarles por qué trajimos este tema a cuento. Tecnoperfiles, si bien fabricamos los perfiles de PVC, siempre decimos que el perfil de PVC no es más que una parte del sistema, que es la ventana. Ese sistema ventana que es tan importante dentro de lo que es el espacio, de lo que es la envolvente, y analizarlo completo desde el envolvente. Todos estos puntos son un poco lo que va a mostrar Paola en cuanto a su proyecto. La idea es ir debatiendo entre los tres y que el ingeniero Víctor Vargas pueda dar desde su postura cómo pudimos ir analizando los distintos puntos. Desde analizar las tipologías y capaz que cambiar sin cambiarle la idea de diseño del proyecto, pero sí darle una optimización en cuanto a funcionamiento, a tamaños de vidrio. Hay un montón de cosas que uno tiene que analizar para que realmente se combine, como bien dice la charla, el diseño para que sea eficiente, manteniendo el diseño que pensó el proyectista de entrada y ser eficiente totalmente y tener una buena tecnología. Las aberturas de PVC, como bien lo va a decir, son un ingrediente más dentro de toda esa envolvente para lograr una completa mejora en lo que es en el diseño. Así que bueno, si querés, Lucía, podemos ir poniendo la presentación de Paola y a medida que ella vaya hablando, vamos un poquitito contando un poco cómo fue pensado el proyecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Paola, soy arquitecta, tengo 37 años, trabajo en Plan Alto desde sus inicios. Empezamos hace 6 años con un proyecto que se llama Proyecto Brasilia, que es, digamos, nuestro proyecto icónico, y ahora tenemos varios proyectos en danza y algunos por empezar. Esto es como un poquito un recuento de los proyectos, como los encaramos
desde el estudio, donde, bueno, arranco así como de cero, vuelvo para atrás. Digamos que parte de nuestra concepción es darle un plus y un contenido, digamos que cada edificio es diferente al otro. Tenemos como un lineamiento de aportar un diseño desde la cultura y desde distintas ciudades. Por eso Proyecto Brasilia, como proyecto inicial donde empezamos, acá un poquito los distintos emprendimientos, Scalabrini, Workjoy, que es está más orientado a un concepto japonés y minimalista. Arranqué de atrás para adelante la presentación. Pero bueno, un poco lo que también cuenta Adriana es este contenido de la parte proyectual, con los elementos más bien modernos del vidrio y cómo impacta en la estética del emprendimiento. Este diferencial lo tenemos a través de las terminaciones y las calidades de materiales que definimos. Le damos una vuelta, digamos, con todo lo que son las terminaciones, porcelanatos, con texturas, no sé, en las plantas bajas de los lobbies hacemos una impresión con un diseño sobre porcelanato para que le dé cierta identidad. Acá, este proyecto que también tenemos de fondo, tenemos el desafío de unas carpinterías en B corta, que es una obra que ya entregamos, que es Brasilia Smart, en la que estuvimos laburando bastante con Víctor también, en lo que es la definición de los herrajes y de cómo iban a hacer esas aperturas. Bueno, un poco tratamos de replicar estos renders, estas ideas, en la construcción y en la terminación de los edificios. Acá también tenemos una perfilería que está también trayendo la gente de Tecnoperfiles, que son quiebrabristas, que es como un perfil de aluminio revestido en PVC, que nos permite definir en una paleta de colores súper amplia. Este es el proyecto que está como en danza, que es Proyecto Amazonia, y hace unas semanas, el proyecto está de pozo, recién demolimos, y hace unas semanas tuvimos varias idas y vueltas con Adriana con respecto a cómo optimizar medidas de carpintería, pensando también en el montaje. Hay ciertas líneas también que lo pueden hacer bastante más económico, porque en definitiva también tenemos el costo de obra, que la carpintería influye bastante, en el que tenemos que elaborar, bueno, en conjunto entre el equipo de diseño, que yo un poco coordino, y el tema de la comunicación entre el conjunto del diseño, el proveedor, lo que quiere el cliente, lo que también nos piden desde la obra para resolver. Digamos, el trabajo con el proveedor también desde la formación, ¿no? Porque nosotros mismos vamos aprendiendo, investigando para dar soluciones que se salen de lo estándar. Por ejemplo, esta es una obra terminada donde el acceso al edificio es una carpintería que nos provee la gente de oberturas, con perfilería de PVC foliado, todo en doble vidrio, en combinación con el sistema de apertura automatizada, en comunicación también con la gente de control de acceso, que es Hikvision, donde, digamos, los tres intervenientes tenemos que estar alineados para llevarlo a cabo. Y más allá también de la etapa proyectual y de la etapa de obra, también está la etapa de la post-entrega, donde en definitiva surgen ciertos temas, digamos, o ciertas necesidades del funcionamiento también de algunos detalles que son, digamos, fuera de lo estándar y que lo hacemos como muy a medida. Acá está el ejemplo de las B corta también. En las puertas terminamos agregando de alguna manera una cerradura, porque cuando se cae el sistema de apertura tenemos que brindar como la alternativa de seguridad, y ese tipo de cosas. Nos vamos acompañando con el proveedor, que ya son 6 años que trabajamos en conjunto. También nos pasa con la gente de los revestimientos, también nos pasa con la gente de las carpinterías, de los carpinteros, perdón, del mobiliario. Este desafío de hacer ciertas cosas a medida y salirse de lo estándar dentro también de
un valor que el mercado está, digamos, aceptando para construir. Por ejemplo, otras características de distintas tecnologías en cuanto a terminaciones son el material de Corian, que estamos usándolo en mesadas de baños y cocinas, que, bueno, según cómo se utiliza el material, tiene valores interesantes para ofrecerlo como alternativa de terminación. En definitiva, son proyectos de departamentos de 40, 60, algunas unidades de más metraje, pero estamos, digamos, en un producto que está con ciertas limitaciones en cuanto a terminaciones y, sin embargo, también parte del desafío es encontrar ese equilibrio más allá del deseo de terminaciones tope de línea, sino que esté también en un precio coherente, que en definitiva el cliente, el desarrollador, es también el que tiene que estar resguardando sus necesidades. Algún ejemplo, por ejemplo, esta situación de las carpinterías en el sector de pileta, que al ser de PVC y doble vidrio también hacen que no tengan, que no requieran este mantenimiento continuo en contacto con el agua. Bueno, desde ya el tema del beneficio del doble vidrio y la transmitancia térmica que baja muchísimo en relación con otras alternativas. Nosotros también hicimos lo que es energía solar para el tema de la climatización de piscina y jacuzzi. Estamos siempre como que buscándole una vuelta en lo que brindamos en los proyectos y en lo que es más acorde a la eficiencia de la tecnología. Los equipos inverter de aire acondicionado, frío y calor. No tenemos normas LEED porque son, bueno, será como un mundo para explorar y estamos todos en esa búsqueda. Pero bueno, en todos los proyectos tenemos una situación de área verde, de césped, que ahora el código lo está exigiendo. Pero bueno, lo que sí quiero, digamos, destacar de esta charla es la relación que tenemos constante con el proveedor y cómo esa respuesta, digamos, a líneas proyectuales que se generan en el equipo, las laburamos desde el momento cero de pensar las ideas hasta el proceso de obra y el proceso de post-obra, que es un requerimiento también a tener en cuenta porque no es infinito el plazo de trabajo, pero es mucho más que el plazo concreto del montaje. Y en este sentido siempre venimos muy alineados con el equipo y la realidad es que vamos a empezar la cuarta obra, la quinta, porque también hicimos la casa, Víctor, con este trabajo constante en relación con el proveedor. Adri, si quieres contar alguna cosa. Sí, yo creo que está muy bueno lo que estabas planteando, Paola, y engancharlo con el punto que vos dijiste recién de LEED, que sin necesidad a veces de llegar a un esquema de LEED, yo siempre digo en las charlas, uno puede ser eficiente energéticamente, construir eficientemente, y ahí está el punto que da pie al tema, o sea, para poder ser un diseño eficiente hay una cuestión o ser eficiente energéticamente, hay un tema de construcción eficiente y ahí está el tema del diseño, cómo se ventila, cómo se incluye otros materiales que sean eficientes. Y creo que ahí está la importancia de lo que decía Paola. No es solo la ventana, o sea, la idea nuestra es, si bien vamos a hablar y Víctor hablará de la ventana en sí, Paola como proyectista tiene que mirar la totalidad del edificio, la totalidad de su envolvente. Y yo siempre comento en las charlas que no tenemos que dejar de perder el punto de vista que la pérdida en las ventanas, y en este tipo de edificios es más, es del 20% para arriba. El resto de la envolvente tengo entre paredes otro 30%, tengo otro 20% en lo que es en techos y tengo un 10% en lo que es solados. Entonces, no es menor la influencia de la ventana, pero la ventana no está sola,
Por eso insisto que está el concepto de sistema ventana, porque tenemos que ver qué tipología, qué vidrio, cómo especificarla, si está orientada al norte, al sur, al este, al oeste, no todas las caras son iguales. Eso desde la ventana. Pero aparte tenemos que tratar de alinearnos con lo que el proyecto plantea, como lo plantearon ellos, con ese esquema de esas B, en lo que es en el de Brasilia, el tema de apertura, que seguramente comentará Víctor, todos los cambios que uno tiene que ir haciendo para tratar de lograr, dentro de lo que ellos querían como proyecto, ver la posibilidad de no modificar la idea esencial del proyecto, pero sí ser eficiente. Entonces, es como una cadena. Yo siempre digo que hay que trabajar con materiales que sean eficientes, todos. O sea, no solo lo nuestro de la ventana, sino que la ventana tiene que tener un buen análisis de cómo está tomada con respecto al resto del muro, y con esa posibilidad de ver cómo está tomada el resto del muro, yo voy a tener no un puente térmico y capaz que tener una ventana excelente y teniendo mal el muro. Entonces, creo que eso es un buen ejemplo para que Paola nos comentaras, por eso, como me decías, los proyectos cómo has agregado el tema de la parte solar en algunos sectores, cómo es el tema de los muros. Todo es un proyecto completo, es un todo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo nuestro como abertura, así, si Víctor querés ir agregando algo, ya digo, es un 20%, que no es nada menor. Y si miramos en un consumo de un edificio, el consumo de un edificio entre calefacción y refrigeración está en el 50% de ese consumo. Con lo cual, si nosotros colocamos, como bien decía Paola, una ventana eficiente de PVC, porque el perfil ya como materia prima es muy aislante, y le agregamos un doble vidrio, y bueno, vamos a tener seguramente una ayuda para ese balance térmico y un ahorro energético importante al momento que ella tenga que elegir cómo calefaccionar y cómo refrigerar. Entonces, creo que ese es el concepto que queríamos plantear, ¿no? El todo, que es lo que está en el proyecto. No sé si querés agregar algo vos, Paola, o Víctor, sobre el tema. No, está bien, sí, si me permiten a mí. Bien, perfecto. Mi nombre es Víctor Vargas, soy el gerente de la empresa Obertura PVC. Tengo a cargo la parte comercial y técnica de la empresa. Eso me permite, por supuesto, acceder a proyectos, pero también verlos, como dicen las arquitectas, desde lo técnico, para apoyar a los arquitectos en el diseño que plantean, con cosas que son realizables, algunas sí, otras no, y por supuesto con eficiencia energética que ya de por sí tiene el PVC. Nosotros lo que sumamos a eso es un departamento técnico fuerte de arquitectos e ingenieros, en donde acompañamos al desarrollador y a Tecnoperfiles en analizar el proyecto. Como dice bien Adriana, en lo preliminar, ver si podemos hacer aberturas con formas muy altas, que puedan estar partidas en 2 o partidas en 3, con la estética de fachada, ¿sí? Y obviamente acompañar como proveedor a las distintas etapas que requiere, no solo en lo preliminar, sino en las definiciones posteriores. Una vez que se hace un acuerdo comercial, se tiene que programar todo el proyecto, es decir, un edificio de este tipo de 10 pisos, nosotros armamos las etapas y en conjunto con la dirección de obra vamos viendo cuándo tienen que ir entregándose esas etapas para que nosotros podamos cumplir y que podamos acompañar el proyecto. Por ejemplo, normalmente los pisos intermedios son los primeros, las plantas bajas y las terrazas se dejan para etapas posteriores, entonces se arma un cronograma, ¿sí? Para eso. Después, una vez que se arman los cronogramas, se hacen mediciones y se arman lo que nosotros llamamos órdenes de fabricación, en donde cada ventana es una hoja que se estudia a fondo, donde se estudia la mano, la manija, el vidrio, dónde va instalada, de manera de que cuando llegue a obra sea un éxito total la instalación y que no haya duda que abre para donde molesta la puerta, o que el vidrio se pensó en un vidrio incoloro y es un baño y hubiese sido mejor un esmerilado. Todo eso se trabaja muy fuerte en lo que nosotros llamamos análisis técnico. Bien, posterior a eso, por supuesto, también están los desafíos de instalación. En muchos casos los izajes se tienen que coordinar con la dirección de obra para sacar, por ejemplo, las placas de protección, o también ver si se puede hacer un izaje por el pulmón del edificio. También son desafíos que se planifican en cada una de las etapas, ¿sí? Obviamente después vienen lo que son las instalaciones de las estructuras,
en donde tenemos que coordinar perfectamente con la dirección de obra para no entrar en un momento en donde hay otro rubro y se genera interferencias de trabajo que demoran o generan riesgos sobre los productos. Todo eso también se coordina y se trabaja muy fuerte. Y después en un momento, como comentó Paola, cuando la obra ya está cerrada y ya están los avances, van surgiendo casos especiales, como automatización de puertas, como por ejemplo cambios de diseño de alguna puerta de oficina en donde se plantea hacer una puerta, por ejemplo, muy grande, ¿sí? En la planta baja, como pasó en el caso de Smart para la oficina, ¿es así, Pau? La puerta pivot. Entonces, la puerta pivot, ver con Tecnoperfiles si ya está disponible una tecnología para poder hacerlo, hacer cálculos estructurales y diseño para complementarlo, integrarnos con otros proveedores como automatismo que bien indicabas. Bueno, un poquito se trata de eso. Nosotros como empresa apoyamos antes, durante y después de todo el proyecto al desarrollador, obviamente con todo el apoyo de Tecnoperfiles, que es la fábrica de perfilería, que también obviamente tiene su departamento de arquitectos e ingenieros, en donde nosotros también nos apoyamos. Bueno, un poquito de eso se trataba. No sé si quieren que comente alguna parte del proyecto. Eso del deseo como proyectistas de salirse también de lo estándar del mercado, buscar puertas de 2,60 de alto o de ancho 1 metro, digamos, como también tener esa tranquilidad que por detrás hay todo un equipo técnico y de ingenieros. A mí me da muchísima tranquilidad hablar con Adriana también, el proyecto nuevo que estamos ahora lanzando para el inicio de obra, digamos, estamos empezando con la excavación. De acá en unos meses recién demolimos y yo ya tengo toda una devolución de Adri que fue súper rica, que no cambia la estética de la fachada para nada. De repente teníamos un paño, desde el plano, un paño fijo, que creo que estábamos en 3 metros, y una hoja, no me acuerdo si es batiente o no me acuerdo, pero era de 65, ¿no? Cuando lo conversamos, tener en consideración los espesores del marco, ese iba a ser una hoja muy chiquita, es un lateral, es el proyecto que tiene, que es una semitorre. Entonces, bueno, el desafío también es estar atentos porque vamos a tener mucho porcentaje de ventanas y bueno, de repente ajustando, creo que vos me decías 2,65 y yo te decía 2,75, el plano de la distancia del paño fijo, ¿viste? Siempre queriendo un poquito más, queremos que los vidrios sean grandes. Bueno, y yo siempre diciéndome que sí, pero ella me seguía insistiendo en 2,65, ok, 2,65, entonces como, nada, es un trabajo en conjunto, o sea, la obra es un trabajo en conjunto, el diseño es un trabajo en conjunto y atacar las cosas en su momento, digamos, estamos súper anticipados para hablar de las ventanas en un proyecto que todavía no entró la máquina a sacarle un poquito de tierra, pero justamente es parte también de dar... Es parte del éxito. Es parte de estar atentos desde el momento cero, economizando también, porque seguramente en el izaje también me lo decías vos, Adri, seguramente cuando Víctor vuelva a tomar esta planilla de carpinterías, va a encontrar que estamos economizando en un montón también de instancias de lo que es el montaje también de esa hoja gigante de 3 metros pasó a 2,60 y ese cambio pequeño que en el proyecto al contrario no lo rebaja, al contrario, le suma muchísimo más que me hayas hecho ver la situación de esta carpintería que estaba muy chica. Bueno, seguimos trabajándolo y el día del montaje vamos a tener otras situaciones y todo este proceso de acompañamiento y de comunicación y de tiempo para analizarlo y darle una solución a este ítem tan importante. Está bueno. Que sí, creo que es fundamental lo que decís, Pau, porque yo siempre digo, tiene que estar bien especificado y por eso vuelvo al punto que vos tenés que mirar la envolvente, vos tenés que ver el edificio en total, pero manteniendo la idea de diseño que tuviste. Cada uno de los distintos proveedores lo que tiene que tratar es en su tema ver cómo se adapta al diseño proyectual, pero sin dejar de cambiar la esencia, pero capaz que de mostrar si hay algo que uno ve que no va a funcionar bien o que no va a quedar bien. Entonces,
ahí está, digo, la especificación y lo bueno que dice Víctor después en el esquema de cronograma de obra. Por un lado, es especificar una tipología que sea correcta para el uso de esa persona que va a estar el día de mañana como usuario, porque no termina en colocar la ventana en el edificio y que después el que siga no la pueda utilizar, o porque le sea la hoja pesada y no la pueda mover, o porque tenga un oscilobatiente y no sepa cómo operarla, o tengan una zona que es muy ventosa, una corrediza donde no es lo ideal. Entonces yo siempre digo, está el bien especificado, que es fundamental, que ahí es un tema del proyectista y un poco ayudarlos nosotros. Tiene que estar bien fabricada, y ahí es un punto de obertura. O sea, el fabricante de la abertura es fundamental, porque hay una tecnología muy buena en lo que es en el PVC. Pero eso tampoco termina ahí, porque tiene que estar bien instalada, que es el otro punto que decía Víctor. Cuando estamos seguros que está bien instalada, y después tiene que estar bien usada. Y es como que vuelvo al principio, porque si no lo especificaste bien, capaz que la ventana es excelente y está bien instalada, pero no era la ventana que debería haber ido en ese lugar, como vos decías. Capaz que es una ventana que entre que le saco el marco y la hoja me queda un vidrio, no sé, de 30 a 40 centímetros, y después es horrible porque pensé que por tener un paño fijo hermoso al lado, la hoja de la ventana no se luce nada y queda un perfil con muy poquito de vidrio, para dar un ejemplo de lo que vos decías, ¿no? No sé si querías comentar algo más de lo de la obra, Víctor. No, sí, obviamente es nuestra obligación saber que esa ventana que se va a instalar no va a tener ningún problema serio. Es decir, recuerde que los edificios tienen los desafíos de las cargas de viento y de agua por la altura, ¿sí? Entonces todo ese análisis se hace cuando con Adriana discutimos un montón de veces, nos da, no nos da, o si tenemos que reforzar la abertura, tal vez hay muchas piezas inerciales que hacen que una abertura que por ahí no está cumpliendo el requisito de carga de viento lo pueda cumplir. Y vos, Paola, estéticamente nos acompañás diciendo, bueno, está bien, me banco que esté partida en dos, solamente poniéndole un reforcito inercial, que es una costillita, que por ahí al principio no quedaba bien, pero es mejor que partir la ventana en tres. Bueno, todas esas cuestiones No nos gustan los se discuten para saber inerciales. que, sí, ya sé, pero sabés que te permite que la ventana no se filtre, ¿sí? Y sabés que esa ventana no, el cliente no va a tener un problema de entrada de agua ni de viento. Y obviamente saber que a futuro no va a haber ningún problema. Y en el medio, cuando le instalamos, vamos a trabajar sobre estos desafíos de instalaciones, como decía Adriana, que a veces tenemos que poner pausa a algunas etapas de la instalación para revisar con ustedes después cómo resolverlo. Ya nos pasó también en el edificio Smart con el izaje de un mega paño fijo de, si mal no recuerdo, de la terraza, que no se podía hacer por el contrafrente y tuvimos que hacer por el frente y pasar por unas áreas y romper unos dinteles, no sé si te acordás. Bueno, son todas cuestiones que cuando ustedes nos plantean, los tenemos que analizar. Creo que ahí está lo rico de trabajar en conjunto, de verlo desde el diseño y lo que va surgiendo en obra y otros cambios, ¿no? Respecto a lo que decía Adriana de la calidad del producto, nosotros somos una planta industrial donde tenemos maquinaria de última tecnología para fabricar las ventanas, en donde hay centros mecanizados y soldadores robotizados que las sueldan, que las cortan, entonces eso asegura calidad. Y por supuesto un equipo técnico muy fuerte para revisar que eso siempre se cumpla. Bien. Sí, y ahí está el punto último también que decías, Víctor, del usuario, porque ahí me hiciste recordar con el tema de esos vidrios que decís, a veces está la importancia también de que esté bien especificada, que esté bien fabricada, como decía, que esté bien colocada, y lo último punto, que sea bien usado, porque si no después el usuario final se encuentra que o se rompió el vidrio y no tiene cómo después subirlo, no hay forma de hacer el cisaje, o esa ventana es una ventana con un tamaño que no hay forma de llevarlo, o es un paño inmenso que no hay forma y se le va totalmente fuera de la economía. Digo que ahí está lo fundamental Paola, desde tu lado, desde el diseño, sin dejar de pensar en el usuario final, porque creo que ustedes son la línea tope de gama de la terminación del proyecto, la carpintería de PVC con foliado doble vidrio.
Con lo cual, digamos, que alimenten y que tengamos este trabajo complementario de buscarle la mejor eficiencia y la mejor economía y de revisar el proyecto y de revisar el montaje y de contemplar hasta la post-entrega del proyecto, me parece que es también es el adicional que tienen como proveedores que bueno, también hay que valorarlos tanto como al cliente en esta participación. Eso. Sí, y después creo que es el otro punto, poder lograr lo que vos decías de entrada, ser eficiente energéticamente igual, sin tener que llegar a un lead, tener ya la meta de, ya sabés los productos que son con un diseño que tengan una tecnología, como lo tiene, que comentaba Víctor, lo que es el PVC. El PVC es un material absolutamente noble, que tiene una conductibilidad térmica bajísima, y eso ya permite que, ya sí por una cuestión, como yo digo, del material en sí, es un aislante tanto acústico como térmico. Entonces, si a eso le agregamos, como decís, con un buen diseño, una obertura con un doble vidrio y un envolvente donde analicemos los otros materiales, bueno, es cuestión, y tenemos todas las posibilidades, desde todos los colores, desde todas las distintas tipologías. Es cuestión, sin variar tu diseño, decirte, bueno, esto es lo mejor. O incluso como está haciendo Víctor en el proyecto que estás ahora analizando, Amazonia, antes de tener definido las carpinterías, decir, bueno, ¿qué pasa si hago corrediza? ¿Qué pasa si hago un paño fijo con un oscilobatiente? Ver alternativas para ver si en el costo cómo te puede mejorar, si achicás algún paño y entonces puedes poner un vidrio de una manera que capaz que si el paño es superior ya tenés que ir a un vidrio jumbo. Son, creo que todas esas cosas que hacen a la diferencia y al producto final, que en eso es algo que va mucho antes de lo que es el proyecto y de lo que es de la obra. Perdón. Como para que lo puedas chequear, Víctor, y hacer ese constante ida y vuelta en qué pasa si cambiamos la facha de esta forma, y después vos tenés que redibujar con tu gente cómo quedó la fachada en base a la nueva modulación que de alguna manera te impusimos, pero sabemos que te puede ocasionar un ahorro importante en definitiva, ¿no? Que es un poco lo que estábamos haciendo ahora con el proyecto de Amazonia. No sé si, Víctor, querés comentar un poco, o Paola, sobre ese proyecto, cómo lo venís trabajando. Sí, es eso que estamos conversando, ese desafío de entender, digamos, nosotros queremos darle como cierta calidad constructiva a las obras y a todos los desarrollos. Entonces, con cada interviniente en las distintas terminaciones o lo mismo montaje de obra o de las carpinterías o el tema también del Corian, por ejemplo, que la termofusión es mucho más económica que soldarlo o armarlo de otra manera, como buscar cómo podemos afrontar ciertas calidades constructivas desde esta situación de la economía y del buen material, el buen uso del material, básicamente. Eso. Ok. Bien. Después es importante lo que, Víctor, vos planteabas, el hecho de, bueno, una vez que se hizo ese diseño, ya estar a la etapa del análisis, donde él hace una ficha técnica, se analiza bien cada abertura, se revisa, toman bien las medidas de lo que es la abertura, y se divide ya desde la obra, o sea, qué te va a convenir, si lo vas a hacer por piso entero, si lo vas a hacer por fachada, qué piso vas a hacer primero, qué piso vas a hacer después. No sé si, Víctor, querés comentar sobre ese tema, que creo que es algo muy importante para tener en cuenta, para que no se pisen los distintos proveedores, un orden, y que no estén arruinando la carpintería, como suele pasar. La carpintería tiene que ir como al final, donde si bien es un cierre, como vos bien decías, Pau, la carpintería a veces, me ha pasado en otras obras, es mal utilizada en el sentido de que la dejamos como cierre para poder empezar a trabajar adentro, entonces la podemos dañar. Ese tipo de cosas también creo que es fundamental a tener en cuenta para que
cumpla toda la idea y sea realmente eficiente todo el proyecto. También en lo que es en la construcción, y para que el día de mañana, cuando eso ya esté terminado, la carpintería quede como corresponde y no esté dañada, ¿no? No sé si querés acotar sobre ese punto también, Víctor. Sí, sí, cómo no. Sí, por supuesto, nosotros siempre solicitamos tratar de entrar lo más tarde posible para que las ventanas no sean dañadas por rubros que son más complicados, como la obra húmeda, paredes, revoques. Por eso que solicitamos siempre que por lo menos los revoques y la primera capa de pintura esté puesta, pero también tratamos de buscar un equilibrio con los arquitectos para avanzar con la obra. Sabemos que ayuda muchísimo cerrar, ¿sí?, los ambientes con las aberturas porque permite avanzar muy fuerte con nuestros trabajos, pero bueno, buscamos un equilibrio. No entrar en donde es imposible porque sabemos que se va a romper todo, ni tampoco entrar al último momento para atrasar la obra. Lo que sí, por supuesto, vos me preguntabas sobre la programación. Sí, es importante la programación, porque nosotros, por suerte, tenemos muchos proyectos y para poder cumplir y dar una fecha real de cada una de las etapas, se tiene que programar con tiempo. Recuerden que los edificios que estamos haciendo son edificios de 100 y pico de aberturas, en donde eso en mi plan de programación lo tengo que ir armando y ya saber que cada etapa la voy a cumplir con un más o menos días, ¿sí?, y que no voy a atrasar la obra, porque claramente ellos están esperando las aberturas, ¿sí?, para seguir avanzando con la obra. Y por supuesto definir, en general en las obras de plan alto siempre avanzamos muy fuerte con los pisos, ¿sí?, y después normalmente las etapas de terrazas y subsuelos y de planta bajas se nos solicitan un poco más tarde, obviamente por el ritmo natural de la obra, ¿sí? Pero bueno, es una charla permanente de coordinación con la dirección de obra, de revisar cada una de las necesidades y cómo vienen avanzando, ¿sí? Así que en ese sentido nosotros como empresa estamos muy enfocados en dar ese servicio, ¿no? Para nosotros no es como se dice, regular una ventana y nos fuimos, sino estar en contacto, instalarla, resolver las dudas, preguntar los problemas que puedan surgir. Recuerde que son todas aberturas a medida. Cada una de las aberturas es distinta a la otra y se presentan infinitos problemas y desafíos a resolver. Y obviamente siempre estamos para poder resolverlos. En el proyecto Amazonia, bueno, Paola lo puede comentar, está en una instancia justamente preliminar. Se está estudiando para poder hacer una adjudicación y después entramos en el mismo circuito. También tenemos otro proyecto que estamos al revés, que ya fue adjudicado y estamos en la instancia ya pronta, si sale todo bien, de poder instalar, que es Workshop, y 2 edificios que por suerte ya se completaron, que son Smart y Brasilia. ¿Correcto, Pau? Sí. Sí, bueno, eso, del trabajo en equipo, está bueno. Y volviendo un poco al tema, o sea, que contaste la otra parte de obra, que no es menor, acompañarlos a ellos desde el principio hasta la inauguración y en el caso que sea necesario la postventa, porque no es menor, o sea, la intención es que uno esté en todo el recorrido, ¿no? Y aprender de cada uno de esos puntos cuál puede ser la mejor visión, por eso siempre insistimos desde nuestro lado que lo ideal es entrar no cuando ya uno tiene la planilla de carpintería y ya no podemos hacer nada porque ya tenés el vano armado, ya tenés definido lo que va y ahí no hay mucho por hacer. El tema es todo ese tiempo que uno invierte antes en trabajar como sistema desde la abertura y como sistema del envolvente y a veces conocer al resto de los proveedores y bueno, ir aprendiendo para el próximo edificio, porque todos vamos aprendiendo y todos vamos tratando de mejorar, ¿no? Siempre, como bien dice Víctor, tratando de mantener la idea principal y fundamental desde el proyecto y no variarlo, pero sí no ser firmes en lo que uno sabe que puede no funcionar bien. Y ahí está, creo que también en agradecer, Paola, la forma de trabajar de ustedes, porque a veces no en todos los estudios uno puede trabajar con tanta libertad en decirle, no, mira, lo ideal es que cambies esto y capaz que
el proyectista no lo quiere cambiar, pero generalmente cuando uno plantea, como Víctor te plantea algo, es por una mejora, no es porque uno tenga un capricho en que quiera cambiar algo, o por un tema económico también, pero bueno, generalmente es ese trabajo en equipo que creo que es fundamental, eso es lo que hace que después se pueda lograr un buen producto. Así que bueno, por un lado agradecer de este tipo de workshop que creo que son muy buenos como para que vean a veces cómo se trabaja, cómo podemos trabajar y cómo entablar una confianza con los distintos proveedores y agradecer desde Construcción Activa el esfuerzo que están haciendo con todos estos workshops. Yo no sé cómo estamos, Lucía, de tiempo, si querían hacer ahora para no demorarnos unas preguntas o si querían agregar algo más desde nuestro lado. No te escuchamos, Lucía. Yo no le estoy escuchando, pero no sé si soy yo. Ahora sí. Hay una pregunta en el chat que dice cuántas aberturas hay en Amazonia aproximadamente, por lo que estaba comentando. Ahí justo encontré el dato, Pablo, y lo puse en el chat. Son aproximadamente 135 aberturas. Perfecto. Bueno, después hay comentarios que dicen, creo que lo interesante es ver el trabajo en equipo y cómo resulta en la calidad del proyecto. Y bueno, eso también a mí me pareció súper interesante, cómo 3 empresas se combinan y logran llevar adelante un proyecto de una calidad muy alta. Y bueno, eso me parece que es lo importante. Hablábamos también un poco con la gente del workshop anterior, esto de hacer a los proyectos colaborativos, ¿no? De ir sumando para darle más calidad a cada uno de los proyectos. Claro, porque sabes que, Lucía, siempre decimos, por empezar que en lo que estamos hablando de la obra es algo muy complejo, porque en el caso de Paola tiene que coordinar como proyectista todos los distintos proveedores, sin olvidarse que a veces ni se conocen, pero hay que trabajar en equipo igual. En el caso nuestro, la ventana también, porque yo siempre digo, el perfil no es nada, o sea, si yo le entrego, Paola piensa que termina en un perfil de 5,80 metros, que es como lo recibe realmente Víctor, y luego tiene que hacer una soldadura, tiene que hacer un ensamble, tiene que agregarle un vidrio, hay que acristalar, hay un montón de cosas, pero uno tiene que pensarlo como un producto, como digo yo, semi elaborado, o sea, el perfil no es nada en sí mismo. Si yo no le agrego ese vidrio, el herraje que tenga que funcionar como corresponde para que ellos lo puedan hacer, armar la ventana, colocarle en el vano y que funcione, ya la obra de por sí es un todo. Entonces, en el caso de los perfiles lo mismo, tenemos bien claro eso y vamos desde el recontra principio hasta el final, pero creo que también es un cambio del ciclo de la construcción. Yo digo siempre en las charlas que cuando queremos que una construcción sea eficiente, va de la cuna a la cuna, o sea, no es que mirar la ventana ni la planilla de carpinterías, esta es la planilla, tenés que cotizar y colocar. Tengo que ir desde antes, tengo que pensar desde antes cómo llega el material a la fábrica, cómo le llega a Víctor, dónde se fabrica, dónde tiene el vidrio, dónde llega el herraje, cómo se hace la ventana, cómo llega la obra, y después al final, si hay hasta incluso una deposición. Nuestras obras son muy o sea, Argentina no tiene tanto de reconstrucción, pero en lo que es la obra en sí, de reciclado, entonces tiene que pensarlo el día de mañana, que capaz que yo tengo que reciclar algún departamento, un edificio, y qué hago con ese material que saco. Creo que es un poco lo que sigue, ¿no? Dar toda la vuelta, el tema de la economía circular. El PVC ya de por sí está pensado como economía circular en la fábrica, Víctor en su fábrica también, y el día de mañana Paola en su obra también lo va a tener que pensar así. Creo que eso es un poco la idea de estos workshops, ¿no? Bien. Bueno. Bien. Acá tenemos una pregunta de Manuel que dice, ¿qué protección trae la abertura a una obra? ¿Un daño es reparable? Dice, se refiere al perfil.
lo comento yo. Si querés hablar ahora, bueno, digo del perfil, y si querés vos, Víctor, seguís de la abertura. El perfil viene con una protección que normalmente se saca recién cuando la obra ya está instalada. Después, una vez que ellos hacen la abertura, también hay una protección y cómo llega obra. No sé si, Víctor, querés comentar cómo llega la obra. Sí, cómo no. En particular, todas las obras de plan alto se hicieron con perfiles foliados. ¿Sí? Son los perfiles obviamente de mayor categoría. Es un perfil que tiene un recubrimiento con un film, ¿sí? Alemán que le da la textura y el color. ¿Sí? Arriba de ese perfil, ya de fábrica, Tecnoperfiles le pone una protección con otro film que se retira después que la abertura está instalada y ya cuando la obra está, cuando el ambiente está por ocuparse. Ya cuando hicieron la limpieza de obra se puede retirar ese perfil. Eso le permite, por supuesto, absorber las rayaduras principales que pueden estar dando vuelta. Más allá de eso, si hay un daño muy serio, como por ejemplo, no sé, pasar un elemento cortante al lado del perfil, se va a dañar el perfil. Y en ese caso, obviamente, dependiendo de qué tan profunda sea la ralladura, algunas se pueden salvar con un pulido, otras con una fibra, ¿sí? Y obviamente si el perfil está muy dañado se tiene que cambiar. O se puede cambiar lo que se llama el tramo o cambiar la abertura entera. ¿Sí? Pero es un perfil que más allá de eso es bastante resistente, no se raya fácil. ¿Sí? No sé si hay alguna Sí, otra el pregunta. foil, en el punto de lo que dice de los que es foliado, para que el que no conoce el tema, el foil es un foil, nosotros trabajamos con un foil que viene de Alemania, no hay producción de ese foil aquí en Argentina. Ese foil, como bien dice Víctor, es muy resistente porque no es solo un tema de color, resiste el 80% de los rayos UV, y ese foil es para que lo puedan asemejar, es el mismo que estamos acostumbrados a ver en los autos de alta gama, en el tablero o en una lancha, que como uno está acostumbrado lo toca y está absolutamente frío, o sea, no traspasa, es tan bueno para todo lo que es frío como para lo que es calor, pero aparte tiene una capa acrílica y es muy resistente, así nomás no se daña. Como dice Víctor, si se daña mucho, se puede llegar a mejorar con un fibrón y en el peor de los casos se cambia ese tramo o la abertura, como bien decía. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat, así que bueno, me queda agradecerles a los tres su participación en Construcción Activa. Es un gusto escucharlos. Con Adriana ya habíamos tenido algún workshop y bueno, nos gusta mucho que se sumen Paola y Víctor, así que bueno, estamos en el cierre de esta jornada. Hoy es el último día, todavía tenemos un ratito más por la tarde, un par de workshops más, así que bueno, nosotros seguimos con la jornada y a ustedes los despido y les agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Un gusto realmente, Lucía. Gracias por este trabajo tan arduo que vienen haciendo de Construcción Activa. Gracias a ustedes. Nos vemos la Hasta próxima. Luego.